financiamiento. Vamos a volver a mandar, obviamente cuando esté un poco más definido el tema de la paritaria. Nosotros hoy en día tenemos financiado con el aumento de tasas que hubo, la posibilidad de otorgar un aumento salarial no mayor al 10% y en 2 tramos de 7 y 3%, que no es la oferta que se le hizo al sindicato, porque sabemos que también eso no tiene nada que ver con la realidad económica y lo que va a ser la inflación de este año, pero el sindicato también es consciente de que no existe la disponibilidad presupuestaria para firmar la totalidad de la paritaria dentro del 2018. ¿Y tenés consenso con el sindicato en esto, sí? El sindicato recibió una primera oferta nuestra ante un pedido de aumento del 30%. Nosotros hicimos, obviamente, evaluamos la canasta básica y los gastos que presentó el sindicato, en los que podemos tener algunos puntos de diferencia, pero que no distaba mucho de lo que tenía que ser el ingreso familiar conjunto, ¿no? Obviamente con 2 integrantes del hogar trabajando, ¿no? Con lo cual, haciendo un aumento, una corrección de los salarios básicos de la gente ingresante, y si consideráramos 2 salarios de agente ingresante, estaríamos alcanzando prácticamente el valor ese de ingreso familiar que reclama el sindicato. Y nuestra propuesta efectiva es 2 tramos de 7%, uno a partir del mes de abril, que se incorpora al básico a partir del mes de septiembre, y otro 7% a partir del mes de septiembre, calculado sobre los básicos ya aumentados a septiembre, que se incorporaría al básico en el mes de marzo del 2019, ¿no? Es el tipo de paritaria que venimos planteando hace 2 años, que cubre hasta marzo, obviamente siempre con una cláusula gatillo, que es lo que le puede dar la tranquilidad a los trabajadores de que la inflación no les va a ganar en su salario, y siempre obviamente tratando de mejorar en lo que hace las remuneraciones, en lo que estamos trabajando específicamente, que es el convenio colectivo de trabajo, poder remunerar algunos laburos específicos que hacen algunos empleados municipales de acuerdo a lo que valen en el mercado, ¿no? Para poder retener profesionales, poder retener mecánicos, poder retener un montón de gente que tiene saberes específicos y que la municipalidad le hace muy bien. Casi podríamos decir que están en consonancia con lo que está pidiendo el gobierno nacional en tema de paritaria, sí. Sí, puede haber una diferencia. No se ha estado viendo mucho lo que es la inclusión de la cláusula gatillo en las paritarias nacionales y provinciales. Sí. Nosotros creemos siempre que es una buena manera de llegar a un acuerdo. Es mucho más efectivo, creo, esto en términos de lo que es hacia la salud y el funcionamiento de la organización municipal, poder cerrar la paritaria cuanto antes, ¿no? Obviamente, porque eso garantiza la continuidad del trabajo, la continuidad de los servicios y la renovación de la confianza del contribuyente, ¿no? Que es a quien nos debemos y quien financia nuestras tareas y el municipio. Federico, y hablando de servicios, en lo que refiere a servicios urbanos específicamente, ¿está todo cubierto con el presupuesto o estamos dejando de...? Hoy en día estamos con un presupuesto, como lo dije, prorrogado del año 2017. Como la ley indica que los presupuestos deben prorrogarse con las modificaciones de carácter permanente que han sido realizadas en el año anterior, y obviamente los salarios, los básicos, de los que no se puede volver hacia atrás, son una modificación de carácter permanente. He optado a darle la instrucción a la oficina de presupuesto de que vaciara todas las partidas y cubriera primero las partidas de personal. Con lo cual hay muchísimas partidas que están en cero y se están autorizando día a día muchos pedidos de gastos que hacen no solo servicios urbanos, sino salud, desarrollo social, secretarías que obviamente tienen un nivel de gasto alto, pero se está analizando gasto por gasto y se ve qué se autoriza y qué no se autoriza, siempre obviamente pensando en que no se resienta el servicio, ¿no? Sí, Pinamar Aprende el otro día justamente lo estuvimos cubriendo y a mí me parece que es una idea fantástica realmente para todos los pinamarenses. ¿Esto tiene un costo muy elevado? No, va a tener un costo aproximado de 3.5 millones de pesos este año. En cantidad de horas asignadas es menor que la del año anterior. Y a diferencia del año anterior, obviamente no habíamos utilizado el fondo educativo para esta cuestión del Pinamar Aprende, pero por las restricciones presupuestarias de este año, en lo que hace a lo que es el tesoro municipal o los gastos financiados con tasas municipales, se optó por utilizar una parte del fondo educativo, porque está también de acuerdo a lo que la reglamentación del fondo educativo dice, ¿no? Que tiene que gastarse un porcentaje en obras y otro porcentaje destinado a promover la educación y el acceso de las personas a la educación. En este caso tenemos una oferta muy completa de cursos, tenemos muchísimos inscriptos por año y el nivel
de deserción viene bajando en los últimos 2 años. Generalmente los cursos tienen una buena propuesta y ya quien se inscribe termina y egresa del curso, ¿no? Sí, además, viste, a mí me sorprendió por lo menos la cifra que dio ISACH el año pasado, unos 5.000 inscriptos y terminaron unos 3.000, nos dijo. Así es. Lo que pasa es, bueno, hay muchos cursos en los que la gente se inscribe y hay 100 inscriptos para un curso. El dato de inscripciones a veces es medio elevado, pero 3.000 personas que hayan terminado los cursos, la verdad que es mucho. Que es bueno. El costo por alumno anual no supera los 150 o 150 pesos por mes por alumno, y creemos que es algo muy bueno. Obviamente también está el sector privado que ofrece cursos, pero esta es una manera de acceder a educación no formal para aquellas personas que tal vez no pueden disponer de un ingreso mensual adicional para pagar clases privadas de algo. Bueno, el próximo 3 de abril comienzan las sesiones ordinarias en el Consejo Deliberante de Pinamar y lo vamos a tener al intendente de Pinamar, Martín Yesa, seguramente en la apertura de las sesiones. ¿Nos podés anticipar, o si es que sabés algo respecto de algunos anuncios que puede llegar a hacer? Vos sabés que en este momento el Consejo está pasando por una situación muy particular. En el día de hoy está asumiendo la concejal Nora Ponce en reemplazo del concejal Galarza, que uno lo sabemos todos, está detenido, está privado de la libertad. Obviamente el mensaje del intendente va a ir hacia la unidad de los pinamarenses, al proyecto común de qué ciudad queremos, independientemente, ¿no?, de las luchas políticas que se están dando en este momento y que en los últimos 2 meses realmente para los que tenemos un poquito de estómago fueron desagradables. Y obviamente apelar a la racionalidad, a que hay proyectos que se necesitan votar para sacar adelante a Pinamar. Hace falta muchísima reglamentación que hace al ordenamiento de la ciudad, al orden legal, y que obviamente regula la manera en la que nos relacionamos nosotros los ciudadanos pinamarenses. Creo que ya pasó la etapa del Consejo Deliberante que constantemente se constituyen, no en comisiones investigadoras en el sentido de una institución de intendente, pero constantemente fiscalizando, revisando papeles, cuestiones que a veces uno dice, para quien está administrando gestión, cuestión mínima, o que es de entendimiento fácil y que no debería requerir ni siquiera un debate legislativo, pero creemos que obviamente se está perdiendo el tiempo muchas veces. No recuerdo cuál fue el último, o sí, mejor dicho, sí recuerdo cuáles fueron los últimos 2 proyectos que presentó la oposición, que eran relevantes y que podían tener algún impacto para la comunidad. Uno fue el de los puntos verdes durante el 2016, que lo presentó Propin, con unas propuestas medio delirantes de construcciones de playones que eran carísimos para el erario municipal, aparte de un ejercicio del cinismo que a mí me sorprendía, porque al mismo tiempo que se negaba el aumento de tasas que estábamos solicitando, acordá que nos aprobó a mitad de año el presupuesto, nos exigían un nivel de gasto elevadísimo para solucionar un problema que por suerte hoy ya se le dio respuesta, el vecino ya no se queja por las ramas y simplemente tenía que ver con la cantidad de recursos que se le asignan a la Junta de Ramas, el plan de trabajo que se estipule, que en este momento lo está haciendo la empresa Santa Elena. Y el otro proyecto que presentó Unidad Ciudadana, que era de relevancia para los vecinos y que podía ser de interés para muchos y que requería también de que el Ejecutivo realizara cosas, invirtiera, era la ordenanza de los centros culturales, ¿no? Que obviamente ya conocemos el derrotero que tuvo, se vetó, luego a través de algunas modificaciones se volvió a aprobar, y ahora quedan algunas cuestiones pendientes de la reglamentación de la misma, ¿no? Pero fueron, hace 2 años y solo un proyecto por cada una de las fuerzas opositoras, ¿no? Más allá de después todas las ordenanzas que se votan acá en Pinamar, en algunos casos que tienen serias contradicciones con ordenanzas que ya están votadas y no se derogan. Para que te des una idea, el Consejo Deliberante de Mariaga votó 69 ordenanzas el año pasado. Nosotros estuvimos arriba de las 230. Con lo cual, hay muchas cuestiones que no se deben resolver con papeles, porque los papeles no son la realidad. Cuando nosotros vamos al Consejo Deliberante a pedir muchas veces que se apruebe una ordenanza porque significa una solución para los vecinos y nos encontramos con una posición monolítica de no, que no, bueno, eso obviamente limita muchísimo las posibilidades y el potencial que tiene la municipalidad para transformar la vida de los pinamarenses.
Vos sabés que yo veo que hay chispazos y justamente estos chispazos tienen que ver con esta ronda de consultas que hemos iniciado aquí en Radio Voz con todos los, o con algunos de los concejales. Hemos seleccionado de los bloques, bueno, aquí tuvimos 2 de Cambiemos, tuvimos uno de Unidad Ciudadana, tuvimos ayer justamente la visita de Migliorini. Migliorini, por ejemplo, de Propin decía: hay teléfono absolutamente cortado, y lo graficó de esta manera, ¿no? Pedimos, por ejemplo, pedidos de informe y no nos responden, y nos ponen en una situación que no queremos avanzar. Nosotros estamos lejos de pedir la interpelación del intendente, no tenemos ni siquiera la voluntad. Esto lo dijo ayer Migliorini en ese lugar donde está sentado vos. Dice: no queremos avanzar para nada, pero no nos dejan otra alternativa porque el teléfono está virtualmente cortado. ¿Esto es tan así? Mira, a mí no me llamó nunca Migliorini, nunca tuve un llamado. Sí tenía a veces del concejal Bermúdez, pero luego tomó una posición, obviamente hablando, ¿no?, del mismo sector político de Propin. Empezaron a tomar la posición de empezar, y justo con el caso específico de la salud y los recortes que se tuvieron que hacer, no satisfechos con la presencia del secretario de Salud, que dio las explicaciones y los motivos de por qué se seleccionaban ciertos servicios, para discontinuarlos o reducirlos durante algún tiempo hasta que mejorara la situación económica. El concejal Daniel Bermúdez escribió una nota a la presidenta del Consejo Deliberante intimando en un plazo de 5 días al intendente a responder una serie de cuestiones que tenían que ver también con los anestesistas y el director del hospital, que es Pablo Zenón. Y la presidenta del Consejo Deliberante, Gabriela Ferretti, en un total desconocimiento de cómo se deben hacer las cosas, le transmitió la nota del concejal al intendente, como avalando esa intimación o ese emplazamiento de 5 días, cuando todos sabemos que un concejal no lo puede hacer, sino es a través del cuerpo. Se le respondió eso y volvió con una resolución votada intimando o emplazando en 10 días al intendente a responder. Si uno va a la ley orgánica, para pedirle los informes al intendente, para pedirle información sobre algo en particular, se debe votar un pedido de comunicación. En ese sentido nosotros no queremos, y yo particularmente, ocupar el rol de maestro ciruela, pero creemos que las cosas se tienen que hacer bien, que las personas tienen que estar a la altura de las circunstancias y los cargos para los que fueron electos por el pueblo, y si no, simplemente sentarse a leer un poco o asesorarse, porque la verdad que tienen un gasto bastante elevado en asesores. Elevado, o sea, está definido y tiene que ver obviamente con los niveles salariales de Pinamar, pero se gasta plata en asesores. En algunos casos son muy buenos y han elevado el debate del Consejo Deliberante en sus temas específicos, pero evidentemente les está fallando este tema de saber cómo se gobierna y se administra un Consejo Deliberante. Le puede pasar a cualquier fuerza política. Obviamente Propin ya ejerció la presidencia durante 2 años, ¿te acordás? Con Maxi Santini, bastante mal le fue. Pero se puede aprender de los errores. En este caso vemos que se están repitiendo. Y otra cuestión que hace también a la administración del Consejo Deliberante es la cuestión presupuestaria, en la que siguen mandando pedidos de gastos sin haber hecho lo que nosotros responsablemente hicimos, que es prorrogar el presupuesto más las modificaciones de carácter permanente. En algún momento tienen que caer en la realidad de que estar en el Consejo Deliberante no es solo sentarse ahí arriba y dirigir la sesión, sino también administrar sus gastos. Es una jurisdicción dentro del gobierno municipal y tiene sus gastos y sus responsabilidades patrimoniales, y obviamente con la firma, cuando uno firma las cosas, no puede firmar todo en rojo, ¿no? Pero bueno, de esta manera, obviamente, si desde el otro lado piensan que hubiera sido más fácil que me llamaran tal vez para preguntar ese informe, en cuánto tiempo lo podía dar, que yo trabajara en equipo con el secretario de Salud, pero no, empezaron con una nota mal hecha, una resolución mal votada, y ahora sí estamos, obviamente creo que se va a votar la comunicación y la Secretaría de Salud está esperando para responder. Pero es a lo que voy, digo, nunca hay... si la comunicación la planteamos simplemente desde el lado fiscalizador del Consejo Deliberante, en el que nosotros tenemos que constantemente tener que estar produciendo información que lleva muchísimo tiempo también producirla, en vez de sentarnos a hablar realmente de lo que necesita Pinamar. Nosotros tenemos cierta cantidad de horas al día que le destinamos a nuestros trabajos, cierta cantidad del día que le destinamos a nuestras familias, a las cosas que nos gustan hacer, y primero obviamente está la de resolver los problemas de la gestión y la administración diaria, ¿no? Porque para eso es para lo que nos eligieron, y creo que es para eso para lo que nos pagan el sueldo. La cuestión Zenón termina con una denuncia incluso en la Fiscalía de Pinamar.
Esto, ¿qué explicación le podés dar a la comunidad? Son obviamente la de judicializar o la de ir a hacer denuncias. Después obviamente tiene su correlato en que sale y se busca la verdad y se obtiene la verdad, que ya está empezando a aflorar. Ya hubo las respuestas se me van a empezar a confundir los nombres ahora porque están las asociaciones médicas, los colegios de médicos, el Consejo Deliberante mandó cartas para todos lados para ver si lo que hacía Zenón estaba bien, y bueno, respondieron que sí. Que obviamente una persona con la trayectoria del doctor Zenón, que la verdad que es un orgullo poder tenerlo en el equipo. Hay muy pocos terapistas en la región, hay solo 5 terapistas en toda la región del Tuyú, que son personas que están altamente capacitadas y formadas en la atención de pacientes que están en terapia intensiva. Están más que formados para poder aplicar anestesia en el caso de una operación que se tiene que realizar sí o sí, y además nosotros pudimos adquirir en el 2016 una mesa anestésica para el hospital, que asiste muchísimo al anestesista, y que obviamente minimiza los riesgos a la hora de aplicar una anestesia. Pero además igualmente no es el único que le aplica, tenemos anestesistas que cubren sus guardias habituales y solo lo realiza cuando algún anestesista no puede cubrir la guardia o no se pudo cubrir. También hay muy pocos anestesistas en el país y particularmente en esta región hay muy pocos. Sí, vos sabés que esto, debo decirlo, porque ayer estuvimos aquí y quienes escucharon el diálogo de ayer y quienes escuchan el diálogo de hoy van a pensar que uno de los dos no está diciendo la verdad, porque difiere, pero absolutamente, porque dijeron que desde Mar del Plata le contestaron una cosa diametralmente opuesta a lo que vos estás explicando acá. Vos me decís que hay más anestesistas, ellos lo presentaron incluso como, hasta podría decirlo, por eso es preocupante, porque la gente escucha y de repente puede, qué sé yo, puede interpretar mal las cosas, hasta como una mala praxis de parte de Zenón, asumiendo esta responsabilidad que no le es propia, porque no está preparado para la cuestión. Según dicen, le respondieron de Mar del Plata, ¿no? No, está preparado. Los terapistas en algunos casos, y acá bueno, no quiero ofender la sensibilidad de nadie, están en permanente capacitación, no pueden nunca quedarse un año atrás en lo que significa su formación médica y profesional, y no así muchos de los anestesistas que hoy ejercen obviamente con la autorización de la AAA, que es la Asociación Anestésica Argentina. Pero igual como pasa también en todas las profesiones y a todos, ¿no? Están los que se actualizan y los que no. Algunos por su especialidad tienen que estar actualizándose constantemente. Lo que hace Zenón es legal, y lo que hace Zenón obviamente se hace en casos de necesidad y urgencia, para que la gente pueda recibir la atención médica y las cirugías que necesita en tiempo y forma. Pero reitero, hay todo un cuerpo de anestesistas que trabajan en el hospital con guardias activas y pasivas, y están disponibles, y se gasta bastante dinero en eso. O sea, si hubiese más anestesistas, el doctor Zenón no tendría que estar obligado en algunas circunstancias a realizar la aplicación de la anestesia. Nos vamos a concentrar un poquitito, si a vos te parece, en el tema de la obra pública, bueno, porque es otro con esta consulta permanente de los concejales, a ver qué tienen previsto en todo lo que es la agenda legislativa que comienza, como te digo, el 3 de abril. Bueno, se concentraron un poco en todo el tema de la obra pública. ¿Podemos explicarle a la comunidad qué es lo que pasó con la obra de Bunge y Playa? Sí, es una obra que está en un lugar que es altamente transitado, que fue un fondo de nación que nos dieron en el Ministerio del Interior en un programa que se llama Centralidades, y la definición del proyecto se realizó aproximadamente a mitad de año. Tuvo sus idas y venidas con Nación, que retocan, sugieren, cotizan y finalmente en agosto, septiembre en agosto se llamó a la licitación, se adjudicó en septiembre, y era una obra que tenía que tener una ejecución dentro del 2018 o arrancar sí o sí dentro del 2017, porque era un fondo que si no, la Nación, y bueno, lo saben, ¿no? Los presupuestos, al igual que el municipal y el provincial, se agotan y después no hay partida para cumplir con los compromisos, y te dicen, te voy a empezar a sacar los pagos a mitad del 2018. Con lo cual era un fondo que debíamos aprovechar, y por eso se decidió licitar en un tiempo acotado antes del verano. Con el riesgo obviamente que uno puede saber que siempre puede haber una demora de obra, días de lluvias en un frente donde hay muchísimo viento, donde hay ciertas tareas que no se pueden hacer, y luego comenzó el verano, y eso obviamente complica la finalización de una obra. Hoy ya está encaminada la finalización, con muchísimas correcciones que exige la Secretaría de Planeamiento,
Ya ocurrió también con la plaza de Central y España, en la que alguna gente decía están pagando 2 veces la obra, todavía no se terminó de pagar el último certificado de esa obra. Eso es bueno, porque claro. hasta que no arreglaran el último banco, obviamente cuando ya se abre al uso y quedan detalles muy mínimos, la práctica habitual es hacer una recepción, una certificación final, y se retiene del fondo de reparo las cuestiones que uno considera que porque también para no estar seguir teniendo relación con la empresa constantemente por un expediente en particular, una obra en particular, cuestiones que se pueden resolver desde la municipalidad, reteniendo obviamente esa plata del fondo de reparo, ¿no? Que es para solucionar estos temas. Creo que estamos muy próximos a terminar lo que es Bunge y Avenida del Mar. Hasta incluso la empresa ha accedido a los pedidos de la Secretaría de Planeamiento, cambiar la manera en la que estaban construidas las pérgolas, por la manera en la que los tensores hacían la resistencia sobre la madera, que podía llegar a ser peligroso, o es mejor hacerlo obviamente la manera en la que se va a rehacer. Eso no tiene mayores costos para la municipalidad, eso siempre obviamente está previsto, calculo dentro de los cálculos de una empresa cuando se presenta una licitación, que le puedan pedir rehacer algunas cosas. Es una obra que es muy vistosa a la gente, aparte de que para mí quedó muy linda y que revaloriza mucho ese lugar. Es una obra que incluye también la esquina de Bunge y Marco Polo, las dársenas hasta Libertador Sur y las dársenas de la mano norte de Bunge desde Show hasta Marco Polo, con lo cual es una obra que tiene una extensión bastante larga, no es solo Bunge y Avenida del Mar, y falta la construcción de unas dársenas también en Bunge entre Burriquetas y Sirena. Federico, ¿preocupa al gobierno de Martín Chiesa, de Cambiemos al oficialismo, que estén trabajando, por lo que tengo entendido, sobre todo en el Frente para la Victoria, en el análisis del costo de la obra pública? Nosotros tenemos la tranquilidad de que siempre hicimos licitaciones públicas abiertas, transparentes, en las que ha habido un montón de concurrencia de oferentes. No tenemos concentración de empresas. Justamente se adjudicaron ahora Víctor Hugo y Espora, las obras de las veredas arrancan en el próximo mes. Hay que solucionar algunos temas de coordinación de obra, porque la verdad que es una obra que tiene un despliegue importantísimo, impactando en la vida de muchísima gente, pero también obviamente con las complicaciones que trae a un lugar que tiene un gran movimiento comercial. ¿Vos me estás diciendo que se va a modificar el tema de los accesos? Sí, los accesos que no se habían terminado en el 2010, ya se licitaron, se adjudicaron y se completan, pero con algo mucho más lindo que lo que teníamos, porque cuando vimos los planos de lo que había para hacer, era todo hormigón, cemento. Imagínate si hubieran terminado los bulevares como lo que pusieron en el medio, ¿no? Que la verdad que al principio era un bulevar verde y después lo pusieron con hormigón. ¿Por qué? Porque era más fácil de mantener. Uno no entiende, ¿viste? Cuando se resuelven esas cosas, porque también el agua, ¿a dónde va? Es más fácil de mantener porque no tengo que regar unas plantitas, pero si yo impermeabilizo todo, después es más caro la cantidad de caños que tengo que tirar para sacar ese agua hacia otro lugar. Pero a lo que voy con esto es porque en el cuadro, y estaba preparando el cuadro obviamente de licitadores y de adjudicatarios de obra pública desde el 10 de diciembre de 2015 hasta ahora, y por suerte la obra pública está distribuida en un montón de empresas. Pero esto es importantísimo lo que estás diciendo. Yo siempre jodo con el tema de los accesos, primero porque yo, más que nada por iniciativa y por ese cosquilleo que me causa muchas veces ver, por ejemplo, la capa asfáltica que desafortunadamente en 2010 se colocó allí y que prácticamente me consulté incluso un ingeniero para saber cómo debería ser el porte de un acceso de estas características, y poco tiene que ver con lo que se hizo allá por el año 2010, y ni que hablar de lo que estás mencionando vos, la terminación que quedó lamentablemente en agua de borraja, ¿no? Y yo digo que los accesos es fundamental porque es como el living de tu casa, es la primera impresión que te llevas desde el punto de vista turístico cuando vos entras a una ciudad y ves que está todo pipicucú y decís qué lindo que está Pinamar o Ostende, en este caso Galería del Mar, que así que me parece realmente fantástico. ¿Cuánto cuesta esta obra? Entre las dos obras alcanzan los 100 millones de pesos, la de Espora tiene un costo de 60. En esto te estoy diciendo de acuerdo a lo que firmamos en los convenios que fueron convalidados en el Consejo Deliberante. No me acuerdo después porque se licitaron 4 tramos. Se licitó Víctor Hugo, se licitó en 2 tramos, A y B, que en uno exigían capacidad técnico-financiera, en el otro no, y lo mismo Espora también, para permitir obviamente que la mayor concurrencia de empresas. Obviamente, la obra de Víctor Hugo se firmó convenio por 52 millones,
y la de Espora por 61 millones, por 52, por 60 y 40, así fueron los dos convenios. Las ofertas fueron múltiples, hubo competencia en todas las líneas, no hubo una sola oferta única, y a esto voy en lo que te quiero decir, que siempre y en la casi totalidad de las licitaciones que hemos realizado hubo más de un oferente, siempre por debajo del precio oficial. Las veces que hemos cotizado o le hemos cerrado con el número fue para abajo, y eso hizo que hubiera oferentes únicos que van al Consejo Deliberante y se adjudica allá. Generalmente si uno le erra en la manera en la que está cotizando y cotiza por debajo de lo que las empresas le da para construir, va a haber un solo oferente, ¿no? O tal vez el más competitivo, que sea local, no permite que venga una empresa de afuera. Y la verdad, en ese sentido estamos tranquilos, hemos tenido buenos inspectores de obra, más allá, y esto tiene que ver con que se hace, ¿no? Porque recordemos que en Pinamar no se hacía nada, entonces de repente formar un equipo de profesionales, tener un equipo permanente de inspectores de obra, que además los contratamos específicamente por obra a partir de ahora, no más como antes, que era con el empleado municipal que hubiera, el profesional que hubiera en la municipalidad, que en realidad lo tienen que tener uno destinado a otras cosas, a estar proyectando, a estar rindiendo los fondos que se nos envíen, y tomamos la decisión de obviamente pagar de acuerdo a los valores que indican algunas tablas de colegios profesionales la inspección de las obras. Estamos haciendo un asfalto ahora en Ostende, que da la vuelta al Club Nuevo Amanecer y que va hasta la secundaria 2, donde enfrente de la secundaria 2 empieza a construirse el centro cultural, en este mes también el centro cultural de Ostende, que era una demanda de la comunidad, y que estamos muy contentos de haber pedido ese fondo y poder destinarlo a esa zona en particular de Ostende. El asfalto ese obviamente tiene un inspector que está todos los días en la obra viendo que el asfalto tenga el grosor que tiene que tener, que la mezcla sea como tiene que ser, que se aplique a la temperatura que tiene que ser, y que obviamente se termine bien la obra. Viene bien, es muy importante hacerle los cordones cuneta y el cordón al costado del asfalto, porque es lo que pasó en Víctor Hugo y Espora, que tienen arena al costado y obviamente con el paso de los autos se va rompiendo el asfalto, ¿no? Fue una inversión muy importante que se hizo y como no se terminó se degradó. Pero por eso nosotros estamos seguros de que trabajamos de la manera correcta, los expedientes hablan por sí solos, los concejales de Unidad Ciudadana vienen constantemente, específicamente para ver el tema del expediente de la obra de Bunge de Avenida del Mar, y nosotros nunca negamos la vista de un expediente, tomar fotocopias, verificar que las cosas se están realizando de acuerdo a los procedimientos normales, ¿no? Obviamente creo que y además es buena la tarea de realizarlo, siempre y cuando también en el Consejo se realicen las cosas que se tienen que realizar y que los concejales legislen para la comunidad. Con tanta obra pública, y esto de alguna manera es verdad lo que decís vos, es un antes y un después, porque era muy poco. Yo venía diciendo siempre que lamentablemente hay obras de infraestructura en los servicios y también en los servicios turísticos que estaban pendientes desde hace muchísimos años en Pinamar. El mismo intendente en su visita aquí tuvo más de 4.000 y pico de visitas. La nota que le hicimos al intendente de Pinamar cuando anunció, que dijo así lisa y llanamente: nosotros vamos a hacer antes de 2019 todas las obras que prometieron los otros intendentes en los últimos 40 años, o todos aquellos que estaban vinculados a la política y que se presentaron como candidatos, ¿no? Hubo muchísima gente que le prestó atención al título de la nota, porque yo digo que en definitiva la obra pública marca un antes y un después, es definitiva, por lo menos en la visión de la gente, para determinar si un gobierno está haciendo cosas o no. Y acá dos preguntas finales. Una tiene que ver con planeamiento. ¿Vos crees que esta cantidad de obra pública de alguna manera desbordó al sector de planeamiento? Encontramos una solución a eso y la estamos utilizando y practicando. Tiene que ver con que en el mundo generalmente la obra pública o cualquier proyecto de inversión incluye dentro de sus costos a los profesionales que lo proyectan. Nosotros empezamos a tomarnos no es la libertad, sino de elegir esa estrategia de incluir dentro de los costos de las obras que pedimos a Nación y Provincia el costo de los profesionales para diseñarlo. Bien. Obviamente con el control y la supervisión de la Secretaría de Planeamiento, el director de Obra Pública y el director de Espacio Público.
¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los proyectos de Espora y Víctor Hugo, nosotros no licitamos con los papeles que habían quedado desde el 2009-2010 en la municipalidad. Abrimos un registro de profesionales, me acuerdo, sí, se escribieron profesionales, y un equipo de arquitectos, que es un estudio de Cariló, que es el de Ariel Galera, trabajó en la solución de Víctor Hugo. Obviamente creo que él tiene como un compromiso con la localidad. No sé si conoces un edificio que está hecho en Sáenz Peña y Víctor Hugo, con hormigón, con las paredes colgantes, que en el momento que se hizo fue muy arriesgado, ¿no? Para decir, es una inversión importante, con un gasto de proyecto importante, y que el propietario del terreno eligió hacerlo ahí en Ostende, que queda muy lindo, y que obviamente creemos que esa tiene que ser una de las avenidas principales de Pinamar, porque ahí es donde está en ebullición todas las tardes, vos lo ves, el comercio vive ahí en Ostende, ¿no? La gente también vive en Ostende. Y el equipo que fue seleccionado por las prepropuestas que hicieron para Espora fue el del arquitecto Martín Álvarez, que es de una cátedra de la UBA con la que también tenemos firmados convenios. Eso nos permitió obviamente poder sacar adelante el proyecto mucho más rápido, y obviamente, si uno los calcula, a costos equivalentes a lo que hubiera costado desarrollar ese proyecto asignando profesionales adentro de la municipalidad. Obviamente hay que salir hacia afuera, hay que nutrirse del conocimiento de otros equipos de profesionales. No sabemos todo nosotros, y obviamente las obras y el dinero en nación y provincia están para ejecutarlas, y para eso hay que hacer equipos que estén a la altura y puedan hacerlo, ¿no? Y la otra, bueno, esta sí finalmente es, y tiene que ver con el mismo tema, ¿te preocupa en definitiva la posición que puede tomar el Consejo Deliberante, la oposición concretamente en este caso, respecto de la obra pública? Porque por allí siempre viste que Pinamar, pueblo chico, infierno grande. Por ahí se decía de que, bueno, como bien estamos graficando acá en esta charla, la obra pública en la mirada de los vecinos, en la mirada de los contribuyentes, es decisiva a la hora de valorar un gobierno, por lo menos desde mi punto de vista, sobre todo en una localidad como Pinamar, donde se hizo bien poco en el pasado, ¿no? ¿Y te preocupa que de alguna manera puedan concentrar su esfuerzo en tratar de detener la obra pública? De detenerla, obviamente, un concejal o ciudadanos, siempre existen recursos y herramientas arteros o bajos para frenar una obra pública, simplemente porque no quiero que el gobierno que la esté ejecutando saque un rédito político. Porque generalmente no hay argumentos muy fuertes para que se frene una obra que generalmente están viniendo a traerle soluciones a los vecinos. Digamos, puedo hablar del agua corriente de todo Ostende, en la que además ahora también en la cantidad de metros comprados a la CALP, había más metros de los que teníamos pensados usar en el mapa, con lo cual vamos a completar más manzanas que no estaban en el proyecto original. Las obras de alumbrado que se van a realizar este año, la cantidad de luces LED que se están cambiando. Yo creo que obviamente la posición de ponerse a frenar una obra no le suma nada a un político de la oposición, porque claramente queda expuesto como la persona que está impidiendo que un nuevo servicio